Hola a todos, antes de continuar recomiendo leer las aclaraciones que coloqué en el inicio del video y si ya lo hicieron, podemos empezar esta comparación. El recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México se encuentra a una distancia aproximada de 50 kilómetros del zócalo de esta ciudad. Actualmente el aeropuerto Benito Juárez tiene el mayor tráfico de pasajeros de Latinoamérica y está ubicado a más o menos 8 kilómetros del centro. Antes de continuar, me parece adecuado mencionar la distancia del aeropuerto cuya construcción fue paralizada en 2019 para la construcción del AIFA. Este se encontraba a 20 kilómetros del centro de la ciudad. Ahora sí, empezando con los principales aeropuertos de México, el Aeropuerto Internacional de Cancún, segundo de México y cuarto de Latinoamérica con más pasajeros, está ubicado a 23 kilómetros del centro de la zona hotelera de Cancún. En tercer lugar de México y décimo de Latinoamérica está el aeropuerto Miguel Hidalgo y Costilla de Guadalajara, a 20 kilómetros del centro histórico de la ciudad. En cuarto lugar de México y 14º de Latinoamérica está el aeropuerto Mariano Escobedo de Monterrey, a 27,4 kilómetros del centro de la ciudad. Pasando ahora a aeropuertos de otros países, en Latinoamérica la comparación más cercana tanto en población como en pasajeros la encontramos en Sao Paulo. En esta ciudad se encuentra tanto el segundo como el séptimo aeropuerto con más pasajeros de Latinoamérica, estando el de Guarulhos a 29 kilómetros del centro de la ciudad y el de Sao Paulo Congonhas a 10 kilómetros y medio. También en Brasil, en la cuarta ciudad más poblada de Latinoamérica, Río de Janeiro, se tiene el 11º y 19º aeropuerto de Latinoamérica, el Galeão, ubicado a 17 kilómetros del centro de Río, y el Santos Dumont a solamente 4. En la tercera ciudad más poblada de Latinoamérica, Buenos Aires, Argentina, tenemos dos aeropuertos, el 12º y 13º de Latinoamérica, Ezeiza a 31 kilómetros del Obelisco y el Jorge Newbery a 6 kilómetros y medio. En la quinta ciudad más poblada de Latinoamérica y con el tercer aeropuerto con más pasajeros está El Dorado en Bogotá, Colombia, ubicado a 15 kilómetros del centro de la ciudad. En la sexta ciudad más poblada de Latinoamérica, la capital del Perú, Lima, se tiene el quinto aeropuerto con más pasajeros, el Jorge Chávez, a 11 kilómetros y medio del centro histórico de Lima. En la última ciudad que veremos de Latinoamérica, séptima en población y sexta en cantidad de pasajeros, en Santiago de Chile se tiene el aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, ubicado a 17 kilómetros del centro de la ciudad. Pasamos ahora a aeropuertos de Estados Unidos. En la ciudad más poblada de este país, Nueva York, tenemos tres aeropuertos, el John F. Kennedy a 28 kilómetros de Times Square, el Newark a 26 kilómetros y el aeropuerto de La Guardia a 15 kilómetros. En la segunda ciudad más poblada de este país, Los Ángeles, tenemos el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el tercero con más pasajeros de todo el mundo, ubicado a 29 kilómetros del centro de esta ciudad. Este es apoyado por el aeropuerto de Long Beach a 37,3 kilómetros del centro y a nivel metropolitano es apoyado por otros dos aeropuertos internacionales, el John Wayne en Irving y el aeropuerto de Ontario, ambos ubicados a más o menos 64 kilómetros del centro de la ciudad. Aunque estos últimos dos en Ciudad de México sería el equivalente a compararlos con el Aeropuerto Internacional de Toluca, a 61 kilómetros y medio del zócalo de la ciudad. Volviendo a Estados Unidos, en la tercera ciudad más poblada, Chicago, tenemos el sexto aeropuerto con más pasajeros del mundo, el Chicago O'Hare, a 29 kilómetros y medio del centro de Chicago, y es el aeropuerto con la mayor cantidad de pistas de aterrizaje del mundo, con un total de 8. Es apoyado por el Chicago Midway a 19 kilómetros del centro. Para mencionar el primer aeropuerto de esta lista con una distancia mayor al AIFA, nos vamos a Washington, con tres aeropuertos sirviendo la región metropolitana, estando el de Baltimore-Washington a 54 kilómetros y medio de la Casa Blanca. Luego tenemos el Dulles a 42 kilómetros y el Ronald Reagan a 6 kilómetros. Para destacar algunos aeropuertos más de este país está el Dallas-Fort Worth, el décimo con más pasajeros del mundo, a 32,7 kilómetros del centro de Dallas y 37 kilómetros del centro de Fort Worth. Y por último, en Estados Unidos hay que mencionar el aeropuerto con más pasajeros del mundo, el de Atlanta Hartsfield Jackson, a 15 kilómetros y medio del centro de Atlanta. Para concluir con el continente americano, en Toronto, Canadá, está el Pearson Airport, a 27 kilómetros y medio del centro de Toronto, y es apoyado por el Billy Bishop a 3 kilómetros. Pasando ahora al continente europeo, en su ciudad más poblada, Moscú en Rusia, se tiene tres aeropuertos,
el Sheremetyevo a 31 kilómetros y medio de la Plaza Roja, el Domodedovo a 53 kilómetros y el Vnukovo a 37,8 kilómetros. En Estambul, la segunda ciudad más poblada de este continente, se tiene 3 aeropuertos. El Atatürk a 19,3 kilómetros de Santa Sofía. En este el dato de pasajeros es el 2018, ya que en 2019, con la inauguración del Aeropuerto Internacional de Estambul, sus rutas fueron trasladadas a este, ubicado a 41,5 kilómetros del centro. Estos aeropuertos son apoyados por el Sabiha Gökçen a 44,2 kilómetros. En Londres se tiene 4 aeropuertos, siendo el principal el Heathrow, el séptimo con más pasajeros del mundo, a 27 kilómetros del Big Ben, y es apoyado por otros 3 aeropuertos, el Gatwick a 43,7 kilómetros, el Stansted a 65 kilómetros y el Luton a 55 kilómetros. En París, la cuarta ciudad más poblada de Europa, tenemos 2 aeropuertos principales, el Charles Gaulle a 32,5 kilómetros de la Torre Eiffel y el Orly a 19 kilómetros y medio. Para concluir con Europa, en la quinta área metropolitana más poblada de este continente, Madrid, en España, se encuentra el aeropuerto de Madrid-Barajas a 15 kilómetros y medio del kilómetro cero de esta ciudad. Antes de pasar a Asia, mencionaré los 2 aeropuertos que son más o menos comparables de África y uno de Oceanía. Primero, el aeropuerto con más pasajeros de África, el QR Tambo de Johannesburgo en Sudáfrica, a 26 kilómetros y medio del centro de la ciudad. Luego tenemos el aeropuerto internacional de El Cairo, Egipto, a 19 kilómetros del centro histórico. En Oceanía, el más comparable sería el aeropuerto internacional de Sydney, Australia, a 12 kilómetros y medio de la ópera de Sydney. Y ahora sí, pasando al último continente de esta lista, en Asia vamos a empezar por China. El principal aeropuerto de este país es el de Pekín capital, el segundo aeropuerto con más pasajeros del mundo, a 29 kilómetros de la ciudad prohibida de Pekín. Este aeropuerto es apoyado por el nuevo Daxing, inaugurado en 2019, a 52 kilómetros y medio de la ciudad prohibida y a 114 kilómetros de Tianjin, la distancia más larga de esta lista. Este aeropuerto se construyó para servir a una región total con una población de 110 millones de personas, también la mayor cantidad de población de esta lista. En el caso de Tianjin, la ciudad es apoyada por su propio aeropuerto a 21 kilómetros y medio del centro. Pasamos ahora a Shanghái, la tercera ciudad más poblada del mundo, en la cual tenemos 2 aeropuertos, el Shanghái Pudong a 40 kilómetros del centro y el Shanghái Hongqiao a 21,2 kilómetros. En esta próxima región veremos 5 aeropuertos importantes. El primero, el de Guangzhou Baiyun, que sirve principalmente a Cantón y Foshan, estando a 30 kilómetros y medio del centro de Cantón y a 56,2 kilómetros del centro de Foshan. El siguiente es el aeropuerto internacional de Hong Kong, a 38 kilómetros y medio del centro de esta ciudad, a 45,2 kilómetros del centro de Shenzhen y a 49 kilómetros del Casino Lisboa en el centro de Macao. Seguimos con el Shenzhen Bao'an, a 30 kilómetros y medio del centro de Shenzhen y a 65 kilómetros del centro de Dongguan. Seguimos con el aeropuerto internacional de Macao, a 7,8 kilómetros del Casino Lisboa y a 15 kilómetros de Zhuhai. Y por último, en esta región tenemos el aeropuerto de Zhuhai Jinwan, a 46,8 kilómetros del centro de Zhuhai. Entre estos 5 aeropuertos se tiene un total de más de 215 millones de pasajeros anuales, siendo esta suma la mayor de cualquier región mencionada anteriormente en este video. En la última ciudad de China que veremos, en Chengdu, tenemos 2 aeropuertos, el Chengdu Xuangliu, a 28,5 kilómetros del centro de Chengdu, y el Chengdu Tianfu, inaugurado en 2021, que está a 85,3 kilómetros del centro de Chengdu y 36,5 kilómetros de Xiyang. Saliendo de China nos vamos a los Emiratos Árabes Unidos, específicamente a Dubái, donde se encuentra el sexto aeropuerto con más pasajeros del mundo, a 13,2 kilómetros del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, y a 7,8 kilómetros de la ciudad antigua de Dubái. En 2010 se inauguró la primera fase del aeropuerto Dubai World Central, a 52 kilómetros del centro de esta ciudad. Pasamos ahora a la ciudad más poblada del mundo, Tokio, Japón, con 2 aeropuertos principales, siendo el aeropuerto de Haneda, a 19,7 kilómetros del centro de Tokio, el quinto con más pasajeros del mundo.
Este es apoyado por el aeropuerto de Narita a 67 kilómetros. En Seúl también se tiene dos aeropuertos principales, el de Seúl-Incheon a 58,3 kilómetros del centro de Seúl y a 34,5 del centro de Incheon, y es apoyado por el aeropuerto Gimpo a 18,4 kilómetros del centro de Seúl. Pasamos ahora a la segunda ciudad más poblada del mundo, Delhi en India, con el aeropuerto Indira Gandhi a 15 kilómetros del centro de Nueva Delhi. Ahora pasamos a un aeropuerto considerado por muchas fuentes como el mejor aeropuerto del mundo, el Singapur Changi, a 20 kilómetros del centro financiero de Singapur. Pasamos ahora a Bangkok en Tailandia, con dos aeropuertos, el Suvarnabhumi a 35,5 kilómetros del centro de Bangkok y el Don Mueang a 23,5 kilómetros. En Kuala Lumpur, Malasia, está el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a 58,2 kilómetros del centro de la ciudad y es apoyado por el Subang a 27 kilómetros. En la que, de acuerdo a la fuente, es la cuarta o hasta la segunda ciudad más poblada del mundo, Yakarta en Indonesia, está el aeropuerto Soekarno-Hatta a 26,5 kilómetros del centro de la ciudad y es apoyado por el Halim Perdanakusuma a 15,8 kilómetros de distancia. En la última ciudad que veremos, Taipei en Taiwán, tenemos dos aeropuertos. El Taiwan Taoyuan a 45,5 kilómetros del centro de Taipei y a 16 kilómetros de Taoyuan, el cual es apoyado por el aeropuerto de Songshan a 4 kilómetros del centro de Taipei. Y bueno, para finalizar el video quisiera saber qué opinan ustedes. ¿El nuevo aeropuerto Felipe Ángeles podrá convertirse en el principal aeropuerto de México o será un aeropuerto de apoyo para el Benito Juárez? También déjenme saber en los comentarios qué otros aeropuertos conocen que podrían ser comparables con este caso. Ahora sí, hemos llegado al final del video. Para los que llegaron hasta aquí, si quieren esta tabla de Excel con los datos de los aeropuertos que vimos, pónganlo en los comentarios para que les envíe un link de Drive con esta tabla. Ahora sí, nos vemos en un próximo video de Guira Maps.